El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, llegó marzo y el sistema de salud en México lamentablemente no es como Dinamarca, como se ofreció por parte del presidente López Obrador y del gobierno actual. Llegaron los términos del plazo que puso el mismo gobierno y lamentablemente tenemos muchos mexicanos que no tienen un sistema de salud, sí, que no tienen acceso a un sistema de salud público y lamentablemente tienen que gastar parte de su dinero en los médicos de las farmacias que han venido a tomar este papel. Le voy a presentar datos contundentes, esto no es percepción, son datos que como siempre le presentamos aquí en el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Saludo con mucho gusto al analista, al periodista Felipe González, que nos estará acompañando en los próximos minutos. Felipe, llegó 1 de marzo. Y no llegamos a Dinamarca, Raúl. No. Todavía estamos esperando llegar a un sistema de salud como el de Dinamarca. Sí, lamentablemente es un tema, es una deuda, me parece, de las importantes del actual gobierno del presidente. Pero no solamente no llegamos a Dinamarca, Felipe, sino además los datos, las evidencias que hemos venido presentando aquí en Mega Noticias, nos dicen, los datos, es que más mexicanos están sin servicios de salud. El desabasto de medicamentos prevalece, sí, aunque con diferentes proporciones. Los amparos que las familias tienen que meter para poder alcanzar y que se les dé servicios de salud se han incrementado. O sea, por donde lo quieras ver, lamentablemente, en el número de camas, pero fíjate que no solamente eso, un sistema de salud efectivo en el mundo no solamente es la capacidad que tiene de reacción para poder atender a la población afectada, sino también tiene todo un sistema de prevención, ¿sí?, para evitar que las personas con presión alta, con diabetes y todas estas enfermedades que prevalecen entre la sociedad, bueno, se traten a tiempo y cuesten menos, porque se ha invertido más dinero, pero nada más no, Felipe. No, porque parece, Raúl, que lo que tenemos en la República Mexicana es un sistema de salud que es de chile, de dulce y de manteca, si se me permite la expresión coloquial. Tenemos un sistema de salud en donde tenemos por un lado a la Secretaría de Salud, por el otro lado tenemos a las instituciones en materia de seguridad social, esencialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTE, que son los dos más grandes, además de que tenemos instituciones en materia de seguridad social en varias entidades de la República Mexicana que atienden específicamente al tema de la burocracia, ¿no?, en sus distintas denominaciones. Tenemos además un sistema que recientemente se creó, el sistema del IMSS Bienestar, que vino a sustituir al fallido INSABI y además pues que quiso sustituir al Seguro Popular, y tenemos además esas entidades de la República Mexicana, un grupo de estados en el país que dijo nosotros no le entramos al tema del IMSS Bienestar. Vaya que tenemos muchos sistemas de salud y ya no cuento desde luego a la Seguridad Social, al Instituto de Salud de las Fuerzas Armadas, al de Petróleos Mexicanos, al de la Marina, en fin, que tenemos una mezcolanza muy importante y eso impide que tengamos un sistema homogéneo, un sistema universal en materia de salud, que es lo que sí puede presumir un país como Dinamarca, que tiene uno de los 3 sistemas de salud más efectivos, más seguros en todo el mundo, Raúl. Sí, ahora es todo un gran reto y no quiere decir que la crisis de salud la tengamos peor en este sexenio. A ver, yo creo que sí la tenemos peor que este sexenio, de acuerdo con los datos, pero siempre hemos padecido de un sistema de salud efectivo, un sistema de salud público efectivo, porque realmente los servicios médicos particulares, los seguros de gastos médicos de las familias, o sea, no hay dinero que alcance. La mayoría de este pueblo en México, lamentablemente, sí, pues tenemos que acudir a un sistema de salud público y esto de alguna forma limita esto. Desde hace muchos años, tú lo recordarás, bueno, se decía siempre que en el Seguro Social pues tenías que ir con tiempo, tenías que aguantar, digamos, a veces los malos tratos, en fin, no había una calidez en el servicio, pero finalmente si llegabas al especialista ya la hiciste.
Hoy, lamentablemente, llegar al especialista sigue siendo muy difícil, muy complicado. Se posponen las fechas de cirugías, se posponen las fechas de tratamientos porque no hay suficientes médicos, suficiente personal, no hay equipamiento, los insumos tampoco están listos y esto ha generado pues este problema. Pero mira, vámonos a los datos, porque a veces no solamente es nuestra percepción. Esta gráfica que vemos a continuación es la inversión que han hecho cada sexenio en sistemas de salud. Y este último gobierno, el presidente López Obrador, ahí lo tienes, es uno de los que más le ha invertido, más de 36,000 millones de pesos a la inversión en obra de salud y equipamiento. Sin embargo, los resultados, de acuerdo al mismo Coneval, sí, es que más mexicanos están sin servicios de salud público y esto de alguna forma es una muestra de ese desprecio que de alguna forma hubo en este sexenio, quitando el seguro popular y metiendo un sistema de INSABI que fue un fracaso, el mismo gobierno lo quita y llega, como tú bien dices, el IMSS Bienestar. Fíjate, este es un dato contundente. México pertenece a este organismo, a este club de países, digamos, más avanzados, ¿sí? La OCDE. Pero bueno, con datos de ellos, sí, lamentablemente la esperanza de vida de los mexicanos ha reducido luego de la pandemia, ¿sí? Hemos tenido y tenemos uno de los de la esperanza de vida más reducido de los miembros que pertenecemos a la OCDE. Y esto de alguna forma habla precisamente de un sistema de salud que no ha dado pues buenos resultados, Felipe. Sí, un sistema de salud muy frágil, que en el caso de quienes están en el Seguro Social o en las otras instituciones de seguridad social está amarrada a un tema que tiene que ver con el empleo. Si no tienes un empleo y un empleo formal, no puedes acceder al Instituto Mexicano del Seguro Social y mucho menos a las otras instituciones de seguridad social que ya conocemos. Y además, pues insisto, esta especie de híbrido que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, porque ni siquiera es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el IMSS Bienestar no comparte o el Seguro Social no comparte con el IMSS Bienestar ni sus instalaciones, ni sus médicos, ni sus hospitales. Es otra cosa, es una especie de entelequia que quién sabe qué será en realidad. Y este es quizá el más grave pendiente que existe en materia de acceso a la salud de los mexicanos, el hecho de que esté amarrado a un tema de empleo, de un empleo formal, cuando hoy en día vemos que más de la mitad de los trabajadores mexicanos están en un empleo informal. Probablemente tengan trabajo, pero están en la informalidad económica y por lo tanto no tienen acceso a la seguridad social y mucho menos a los grandes especialistas que tiene el Seguro Social. Tú lo decías, cuando ya uno llegaba a un hospital de tercer nivel, pues ya tenía de alguna manera asegurado el tratamiento, pero este grupo de mexicanos, más de 50 millones de trabajadores mexicanos, no tienen acceso. Así es, y a ver, estamos hablando de unos 57 millones. Así es, a ver, esto que dices me parece, es un problema estructural de este país, porque bueno, los que estamos afiliados al Seguro Social, porque las empresas así, porque estamos en la economía formal, tenemos acceso a un Seguro Social o al ISSSTE en el caso de los servidores públicos, pero esa mayoría de mexicanos que están en la informalidad, sí, ese es exactamente un problema de estructura. Y mientras este gobierno quiera seguir recargando ¿sí? servicios tan importantes como los de salud o los programas sociales solamente en, digamos, en los trabajadores que reportamos impuestos, va a ser muy complicado. Por eso, de ahí la urgencia de una reforma fiscal en la que todo mundo paguemos impuestos, en el que se reduzca la informalidad y que todo mundo pueda de alguna forma también tener este tipo de acceso. Pero eso a los políticos les da mucho miedo, les da mucho temor y por eso no, de alguna forma, no le entran. No he escuchado hasta el momento a ninguno de los tres candidatos a la presidencia que propongan una reforma fiscal para incorporar más mexicanos a la formalidad. Y mientras eso no ocurra, los que sí pagamos impuestos, pues lógicamente somos los que de alguna forma se van a exprimir más para poder pagar medicamentos, tratamientos, programas sociales, obras de infraestructura. Entonces es un problema
muy importante que no se ha venido tocando desde el origen de este problema, Felipe. Sí, y hablando, por ejemplo, del caso de Dinamarca, que es la meta que se impuso el presidente de la República, es también un sistema de salud público, financiado precisamente con recursos públicos. En donde pues prácticamente 99% de los daneses tiene asignado un médico. En México eso yo creo que sería, no sé, un verdadero milagro, la posibilidad de tener un médico asignado a cada uno de los mexicanos, ya no a las familias, estoy hablando de cada uno de los daneses y por lo tanto a cada uno de los mexicanos. Los mexicanos hemos tenido que recurrir a otro tipo de sistemas de salud, financiados desde luego con nuestros recursos personales, con nuestros recursos. El consultorio de farmacia, es clarísimo, el consultorio de farmacia es lo más exitoso que hay en este momento. ¿Por qué? Porque no tenemos ese acceso a la salud. Sí, pero a ver, ese consultorio de farmacia cuesta, comprar los medicamentos cuesta, y ahí muchas de las pensiones y de las becas que tanto se presumen en este gobierno, que son muy útiles para muchísimas familias, particulares. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no lo viene soportando. Sí, me parece que es grave. Mira, veíamos datos interesantes ahorita que hablabas de médicos, de enfermeras y personal. Sí, en los países socios de la OECD, sí, el promedio de médicos por cada 1000 habitantes es de 4. Sí, nosotros en México tenemos 0.75. de acuerdo a la información que estábamos viendo. Entonces, a ver, sí, hay mucho que hacer en el tema de salud, sí, pero en este sexenio lamentablemente le dimos varios pasos para atrás en todos los servicios que hemos comentado al respecto. Y yo no veo cómo ya en estos meses que le quedan a este gobierno pueda de alguna forma darle sustento. Algunas entidades, y tú lo mencionabas antes de entrar a este programa, sí, han cedido sus sistemas de salud estatales al IMSS Bienestar con la idea de mejorar los servicios de salud. Sin embargo, algunas entidades prefirieron no hacerlo. El caso de Jalisco, por ejemplo, que prefirió mantener su sistema de salud estatal con sus instituciones, con sus médicos y con sus aciertos y con sus deficiencias, sí, hay que decirlo. Pero algunas entidades, sí, ante la presión que ejerció el gobierno federal, firmaron este convenio y hoy, pues lamentablemente ni mejoró uno ni mejoró el otro, sino lamentablemente, como en los casos de Nayarit, como en los casos de Sinaloa, como muchas otras entidades que han cedido sus sistemas de salud al IMSS Bienestar, de alguna forma no han tenido un cambio evidente en una mejora de salud para los ciudadanos. Y algunas otras, como el caso del Estado de México, Raúl, están en los hechos en el limbo, porque sí se firmó, es una de las 23 entidades, el Estado de México, que firmó este acuerdo para transferir el sistema de salud al IMSS Bienestar, pero hoy en día, después de muchas semanas de haber firmado este acuerdo, todavía no saben a ciencia cierta de qué se trata el asunto. O sea, sigue habiendo una operación ahí, una especie de Frankenstein, perdón por la expresión, a lo mejor no es la adecuada, pero sí es una especie de armatoste ahí raro en donde conviven un sistema de seguridad social, además un sistema de seguridad social estatal que se decidió mantenerse al margen del sistema IMSS Bienestar, y el otro que tiene que ver con el sistema IMSS Bienestar. Vaya, que estamos frente, insisto, a un sistema de chile, de dulce y de manteca. Sí, y eso hace más complejo, lógicamente, eso. A ver, es difícil en un país con estas geografías, desde luego con esta población, con esta desigualdad que tenemos, con este tema de pobreza generalizado, sí, es difícil de alguna forma armarlo. Me parece que el presidente tuvo buena intención en 2018 cuando proponía esto. Sin embargo, mostraba pues seguramente falta de conocimiento. Él pensaba que era un tema de corrupción y que atacando a los laboratorios y que desapareciendo el seguro popular, sí, iba a ser muy fácil mejorar el sistema de salud en este país. Ya lo vimos que no.
lamentablemente seguramente entre ineficacia, ineficiencia, con colaboradores que no le ayudaron al presidente a poder concretar buena visión, el desechar lo que había hecho Julio Frank como un exsecretario de Salud que hizo y creó especialmente bases importantes para tener y avanzar en el tema del seguro popular. O sea, todas esas cosas que finalmente eran como pasitos hacia adelante, sí, en este sexenio, como muchas cosas, simplemente se desacreditó, que se había intereses y se eliminó y ahora estamos pagando las consecuencias. Y lo saben, Raúl, yo creo que la gran mayoría de los funcionarios del sector salud saben que es muy complejo y que seguirá siendo complejo, pase lo que pase después del 2 de junio. Sí, y no va a ser fácil, pero sí tiene que haber primero voluntad y también conocimiento, tiene que haber de alguna forma eficiencia de los funcionarios. Ojalá, ya lo veremos, estamos pronto para verlo ya el próximo 2 de junio, a ver qué pasa. Gracias, Felipe, sí. Te saludo. Hasta luego. Este es el tema sobre la mesa, hoy el tema de salud, y llegó el 1 de marzo y no llegó Dinamarca. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.